Bienvenidos a un nuevo relato de brujería, donde los protagonistas son una familia trabajadora, que sin tener relación con la brujería fueron afectadas con aquella. Como sabes, este es uno de los pocos canales donde las historias son narradas por voz femenina sin que sea una computadora, por lo que si deseas apoyar este proyecto, solo tienes que escuchar el relato hasta el final, suscribirte y dar like si te ha agradado la historia. Eso me ayudaría muchísimo. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. En la tranquila ciudad donde vivíamos, mi esposa Isabel, nuestro hijo Martín de 5 años y yo, llevábamos una vida muy feliz. Yo trabajaba en una empresa cervecera que era el corazón económico de la región. Nuestra casa la acababa de adquirir, ya que era de una familia que se le debía al banco y no pagó, haciendo que la propiedad pasara a manos de aquella institución. Yo tuve el aviso gracias a un compañero de trabajo. Su esposa trabajaba en ese banco y le comentó de la oportunidad, que estaba a muy buen precio. Se encontraba ubicada en una zona popular. Teníamos pocos vecinos alrededor y eso hasta cierto punto nos daba un poco más de privacidad, además de que los vecinos desde que llegamos se portaron muy amables con nosotros. Una tarde, al estar regresando a casa después de un día agotador en la fábrica, tuve un presentimiento. Sentí que el estómago se me volteó como si supiera que algo iba a suceder. Así que con más razón, me di prisa para llegar a mi casa. Al llegar encontré a Isabel en la cocina, pero su mirada era distante y preocupada. Le pregunté qué había pasado. Ella no dijo nada, sin embargo, yo sabía que me estaba ocultando algo. No quise presionarla, así que me fui a la sala, donde Martín jugaba con sus bloques. Estuvimos un rato ahí esperando que nos avisara Isabel que la cena estuviera lista. Más tarde, mientras estábamos cenando, las luces empezaron a parpadear de repente. Al inicio no hicimos caso, pero después de la tercera vez que sucedió, aquellas se apagaron completamente. Yo sentí un escalofrío y más cuando Isabel dejó caer el tenedor. Yo le dije que se calmara. Mi hijo empezó a preguntar qué estaba sucediendo, que por qué estábamos a oscuras. Traté de restarle importancia al incidente culpando a la posible falla eléctrica en el vecindario, pero esa sensación incómoda persistía, e Isabel hablaba con mucho nerviosismo. Y fue a raíz de esa noche en que empezaron a suceder situaciones escalofriantes. Fueron pasando los días y se volvió aún más extraño el ambiente en la casa, sobre todo cuando caía el sol, ya que se escuchaban susurros indistinguibles en los pasillos. A veces la puerta principal crujía como si alguien intentara abrirla sigilosamente. Nosotros, si bien no teníamos muchos muebles o dinero para que alguien se animara a entrar a robar, yo no confiaba en ninguna persona, por lo que la casa, si bien era humilde, le había colocado protectores tanto en las ventanas como en las puertas. Por eso se me hacía extraño que las ventanas se abrieran de par en par, y más cuando éstas se abrían desde adentro. Isabel me empezó a decir que tenía miedo, que antes no sucedía nada fuera de lo normal, y ahora casi a diario podían escucharse ruidos extraños en varias partes de la casa, además de sombras que se movían de un lado a otro. Con el tiempo empezamos a padecer insomnio, tanto mi esposa como yo. Mi hijo empezó a enfermar continuamente. Le daba fiebre, dolores de cuerpo, gripa y tos. Si bien eran enfermedades comunes y corrientes, aquellas eran demasiado frecuentes, por lo que faltaba mucho a la escuela. Él estaba en el jardín de niños, por lo que no nos preocupaba tanto que faltara clases, pero sí nos preocupaba que casi no tuviera apetito y que empezara a decir
que veía un niño que se asomaba en su ventana de la habitación, diciéndole que quería jugar con él. El niño descrito no era ninguno de los que vivían en nuestra zona, y eso lo sabíamos muy bien, porque la mayoría de los infantes eran niñas, y los varones no tenían la edad que Martín afirmaba que tenía. Como a los 4 meses de vivir en esa casa, nuestra relación amorosa también se vio afectada. Isabel y yo discutíamos más a menudo, a veces por el dinero, pero otras veces por cuestiones pequeñas que no valían la pena. Mi hijo, por su parte, comenzó a despertarse asustado en medio de la noche, insistiendo en que había visto sombras extrañas en su cuarto. Desesperados por entender lo que sucedía, decidimos ir a ver a un vecino mayor, don Carlos. Era conocido porque fue uno de los primeros en haber llegado a la colonia. Al contarle nuestras experiencias, su rostro cambió y nos advirtió sobre la historia de la casa. Nos dijo que antes que nosotros llegáramos, vivía una familia. El señor era trailero y su esposa se quedaba en casa cuidando de sus 4 hijos. Sin embargo, ella por las noches salía a caminar como sonámbula, que eso lo sabía muy bien porque en varias ocasiones él la encontró deambulando a la deriva y le ayudó a regresar a su hogar. De ahí comenzaron a tener una amistad, por lo que la señora le contaba que empezaron a escuchar ruidos extraños en la casa, las ventanas y puertas se abrían, y que sus hijos veían sombras en cualquier rincón del hogar. Además de pérdidas inesperadas de trabajo, enfermedades misteriosas y eventos perturbadores que los llevaron al borde de la locura. La familia, incapaz de soportar más, abandonó la casa en busca de paz, pero todos aquellos hechos paranormales seguramente venían de sus primeros dueños. Al inicio, cuando llegaron, todo parecía normal, que don Carlos conoció a la pareja y compartieron palabras amistosas. Sin embargo, pronto empezaron a notar un comportamiento extraño. Personas desconocidas, a menudo en lujosos automóviles que raramente se veían por la zona, comenzaron a visitarlos. Esas visitas en muchas ocasiones ocurrían en las horas más oscuras de la madrugada, y algunas personas permanecían dentro de la casa durante horas. La curiosidad llevó a investigar más sobre estos misteriosos visitantes. Don Carlos consultó con otros vecinos quienes también habían notado la presencia inusual de personas y autos extravagantes cerca de la casa de los recién llegados. La comunidad empezó a especular sobre la verdadera naturaleza de esas visitas nocturnas, y se tejieron rumores de prácticas ocultas y rituales desconocidos, sobre todo porque ahora, al pasar frente a la casa, se podía percibir como un olor a putrefacción. A medida que se multiplicaban las visitas y el misterio que rodeaba a la casa crecía, la atmósfera en el vecindario comenzó a cambiar. La tranquilidad que alguna vez caracterizó a la zona se vio reemplazada por una inquietante sensación de intriga y temor. Los padres ya no dejaban salir a sus hijos para que jugaran en las calles, y cuando caía la noche, todos cerraban las puertas por temor. Se decía que los nuevos inquilinos se dedicaban a la brujería y que preferían mantenerse alejados. Entonces yo le pregunté a don Carlos qué sucedió con ellos, por qué se mudaron. Él me dijo que jamás se mudaron, que ambos fallecieron la misma noche y de circunstancias desconocidas. Como no tenían familiares, la casa pasó a ser posesión del banco, porque aquellos todavía no habían liquidado la deuda. Cuando salimos de la casa del vecino, la plática me dejó aún más preocupado. Entonces Isabel me dijo que buscaría ayuda para que venga alguien a limpiar la casa de manera espiritual, para que pudieran alejar todo lo que nos estuviera afectando. Y así fue. Como a la semana llegó una señora con su nieto. Cuando entraron a la vivienda, la señora me dijo inmediatamente que sintió que la casa tenía una oscuridad muy arraigada. Nos pidió que le contáramos todo lo que estábamos viviendo. Nosotros sin pena le contamos con lujo de detalle
Incluso le dijimos que mi esposa y yo teníamos problemas, que ahora dormíamos en habitaciones separadas. Sin embargo, no quería dejarla ni a ella ni al niño, porque sabía que si estábamos así, no era normal, y tampoco los abandonaría cuando más me necesitaban. La señora, a la que llamaremos Doña Mari, asintió con la cabeza mientras escuchaba nuestra historia. Comenzó a realizar rituales y rezos por toda la casa, esparciendo sahumerios y salpicando agua bendita en cada rincón. Nos pidió que la guiáramos a través de los lugares donde las actividades paranormales eran más intensas. Cuando llegamos al patio trasero, Doña Mari se detuvo frente a un gran árbol que teníamos y nos pidió que caváramos en un lugar específico alrededor de las raíces. Al hacerlo encontramos un frasco sellado, oculto en la tierra. La curandera tomó el frasco con precaución y lo examinó detenidamente. Explicó que tenía objetos relacionados con prácticas de brujería y que estaba destinado a atar energías oscuras a la casa. Con solemnidad, procedió a realizar un ritual para romper el hechizo y liberar la energía negativa que había plagado la residencia. Sin embargo, nos dijo que teníamos que seguir excavando porque sentía que habían ahí más cosas que teníamos que sacar. De lo contrario, la maldad y la brujería acabaría con nuestras vidas. Siguiendo la dirección de Doña Mari, continuamos cavando en el área alrededor del gran árbol. A medida que profundizábamos, la tierra reveló más objetos ocultos, como huesos de diferentes tamaños, bolsitas y frascos, los cuales cada uno parecía llevar consigo un trabajo de brujería. Incluso abrió uno frente a nosotros y vimos que del frasco sacó un par de fotos de una pareja. En aquellas, por la parte de atrás, tenía escritos los nombres y el mal que se les estaba deseando. Además de que había en el interior del recipiente una cabeza de serpiente y un muñeco vudú. El olor casi nos hizo vomitar. Entonces le pregunté que por qué enterrar los trabajos ahí en su casa. La señora me dijo que la tierra que veíamos no era tierra normal, sino tierra de cementerio, por el color diferente a la demás tierra del jardín y por la textura que se percibía. Se notaba que no era tierra de esa casa, además de la energía que ella podía sentir. Doña Mari recogió cuidadosamente cada hallazgo, examinándolos con atención. Explicó que estos objetos eran herramientas utilizadas en prácticas de brujería para mantener atada la oscura influencia en la casa y poder hacer ahí mismo sus trabajos por la facilidad. La curandera continuó con el ritual y dijo que se llevaría todo lo encontrado para terminar de darle su tratamiento pertinente. En los días que siguieron, una sensación de calma y tranquilidad pareció instalarse en la casa. La tensión que nos había acosado comenzó a disiparse y las noches se volvieron más apacibles. Sin embargo, no duró mucho tiempo porque a los 15 días, la actividad paranormal se intensificó. Puertas que se abrían y cerraban solas, luces que parpadeaban y sombras que se movían sin explicación se volvieron eventos diarios. Además de que mi hijo desarrolló un terror a dormir solo y mi esposa enfermó de algo inexplicable. Los médicos le dieron varios diagnósticos y le recetaron medicamentos, pero estos no hacían efecto. Ahí le llamé nuevamente a Doña Mari para que regresara con un tratamiento más profundo. Cuando la señora llegó, realizó rituales más complejos y detallados, utilizando hierbas, amuletos, agua bendita y aceites. Mientras se sumergía en sus prácticas, nos contó que sentía que la fuente de la negatividad no estaba completamente erradicada. Siguiendo su intuición, exploramos áreas específicas, pero en esta ocasión nos llevó a mi habitación. Doña Mari detuvo sus pasos y cerró los ojos por un momento. Luego, con una voz firme, nos indicó que realizáramos una pequeña excavación en un punto específico. Notamos que en el suelo había una loseta de diferente color. Si bien era muy parecido, no era exactamente igual. Así que tomé un martillo y rompí esa parte del suelo. Al hacerlo, encontramos un pequeño objeto envuelto en un paño oscuro.
La curandera, al abrirlo, reveló que era un pequeño cráneo, además de algunas cosas que no supe qué eran, ya que la curandera las tomó con las manos y nos dijo que es mejor que nosotros no estuviéramos cerca. Simplemente dijo que lo que habíamos encontrado eran objetos de rituales oscuros, que habían sido colocados muy posiblemente porque ahí hacían sus trabajos de brujería. Lo inverosímil era del por qué estaban enterrados. La curandera procedió a realizar rituales adicionales, esta vez enfocándose en disolver toda la energía oscura que emanaba de esos objetos. La curandera se llevó consigo aquellos para darles un tratamiento adicional, asegurándose de neutralizar completamente cualquier residuo de maldad que pudieran contener. Nos aconsejó que trajéramos a un sacerdote para que bendijera el sitio y así estuviéramos más protegidos. En los días posteriores trajimos a un sacerdote para que nos diera la bendición al hogar y empezamos a experimentar una transformación palpable en el ambiente. La actividad paranormal disminuyó significativamente. La salud y el bienestar emocional de mi familia mejoró también notablemente. Al día de hoy vivimos en esa misma casa. Martín tiene 18 años y tenemos 2 hijas más. Creo que fue terrible nuestra vivencia, pero aprendimos mucho, tanto de lo paranormal como de nosotros mismos como familia. Estuvimos juntos en las buenas y en las malas, y gracias a la curandera y al sacerdote recuperamos la paz y tranquilidad de nuestras vidas. Gracias a la suscriptora por la confianza. Te invito a suscribirte, dar like y dejar un comentario. Con estas pequeñas acciones me ayudas a que siga trayendo relatos originales. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?